Los jefes de delegación de la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, respectivamente, se reunirán este 21 y 22 de junio en Noruega, en medio de las expectativas que existen sobre la reanudación de las negociaciones en México. De acuerdo con la Cancillería del país nórdico, tanto Rodríguez como Blay estarán presentes en el foro de Oslo, que tendrá como objetivo discutir la mediación de conflictos y procesos de paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt, afirmó que la situación geopolítica ha cambiado drásticamente en los últimos años. El mundo no ha estado tan polarizado desde la Guerra Fría. El foro de Oslo de este año se centrará en cómo crear oportunidades para promover soluciones pacíficas en un mundo polarizado. Los temas a discutir se centrarán en la situación en el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía. Múltiples reacciones se han producido luego de la elección de Gustavo Petro como presidente, desde la felicitación de diferentes países, así como la renuncia del embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, la cual se hace efectiva el 6 de agosto, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente, son parte de los detalles que se han conocido como reacción a la elección. Sobre las respuestas al discurso de Petro, lo positivo se ha dado en su mensaje de unidad, pero la crítica ha llegado por parte de quienes advierten sobre la suma importancia de la separación de poderes, luego que solicitara la liberación de los integrantes de la primera línea detenidos por vandalismo. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió que si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle al Congreso que cambie la ley y no al fiscal. Respecto a la comisión de empalme para entrega del gobierno, la encabezará el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El informe de las 190 entidades del gobierno nacional será totalmente público y estará disponible en un catálogo o biblioteca virtual para que la ciudadanía sepa cuál es el corte de cuentas y con transparencia conozca qué está en desarrollo y cómo queda el Estado. En la otra acera política, el ex candidato presidencial y ahora senador electo, Rodolfo Hernández, no está seguro de asumir la curul, de acuerdo a su cercano asesor Jorge Figueroa Clausen, e incluso dijo que estos días estará en Bucaramanga y luego se irá de viaje. Posiblemente quien sí asuma su puesto en la Cámara de Representantes es la ex candidata vicepresidencial y ahora congresista electa Marlene Castillo. En cuanto a las reacciones del triunfo de la izquierda, una de ellas llegó de la guerrilla del ELN, grupo armado que saludó la victoria y dijo tener disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017. Recordemos que en la gestión del presidente Iván Duque no se continuaron las negociaciones por el atentado terrorista del ELN que dejó 22 muertos luego de explotar un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Los presidentes de diferentes países felicitaron a Petro. El jefe del gobierno español se refirió al triunfo como justicia social y ambiental. Nicolás Maduro dijo que se escuchó la voluntad del pueblo y se avisoran nuevos tiempos para el hermano país. El chileno Gabriel Boric se identificó con Petro y dijo que trabajarán por la unidad. Pedro Castillo de Perú dijo que los une un sentimiento común de trabajar por mejoras colectivas. El argentino Alberto Fernández expresó su alegría por la victoria, mientras que el mexicano Andrés Manuel López Obrador lo calificó de histórico. El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que la democracia latinoamericana se fortalece, pero en contraste, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió seguir fortaleciendo la historia de los pueblos, mientras que el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abogó por restablecer las relaciones diplomáticas. En cuanto a noticias económicas, a las empresas petroleras y mineras que tienen sede en Colombia y cotizan en el mercado de valores de Canadá bajaron aproximadamente 8% este lunes, luego de conocerse los resultados electorales. La reacción de los mercados de valores de Colombia y Estados Unidos se conocerán este martes porque en ambos países es un día festivo. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Trabajadores activos y jubilados del sector salud y sindicatos de maestros exigieron este lunes el pago por parte de la administración de Nicolás Maduro del bono vacacional y primas para la compra de uniformes. Silvia Bolívar, perteneciente al sindicato del sector salud, afirmó que tienen más de 4 años sin recibir la dotación de uniformes correspondientes para los trabajadores de los distintos hospitales. Lo correspondiente es que nos paguen la parte de uniforme que está en la normativa laboral y que se discutió en la mesa y ellos lo están claros, discutido en la mesa y en este momento tienen que darnos ese tipo de respuesta. Tenemos más de 4 años que no sabemos lo que corresponde un pago de uniforme como es debido.
porque cuando nos lo pagaron, lo único que nos sirvió en el momento para comprarnos las trenzas, para más nada. En medio de la movilización, el señor Víctor Quintero, jubilado del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, narró las penurias que vive diariamente debido a sus problemas de salud y la situación económica actual. Primera vez en la vida, nunca nos ha pasado esto. Primera vez en la vida que estamos pasando esta crisis y a nosotros por reclamar nuestros derechos mandan los colectivos a sacarnos fotos. No sé si después yo camine, me maten o me quiten la muleta por reclamar nuestros derechos. Haciendo mandados, dando lástima y comiendo en comedores populares para poder subsistir. Nosotros los jubilados necesitamos el bono recreacional. Estos trabajadores indicaron que un grupo de ellos ya se encuentra en la sede de la Vicepresidencia de la República, precisamente haciendo estos planteamientos ante las autoridades y esperando que las mismas les brinden una respuesta. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. 100 millones de personas desplazadas y refugiadas es la cifra oficial de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados actualmente, siendo los ciudadanos sirios los que encabezan la lista con más de 6.8 millones de refugiados. Le siguen los venezolanos con 6.1 millones y los ucranianos con unos 5.1 millones. En el marco del Día Mundial del Refugiado, el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, visitó Costa de Marfil e indicó que la guerra de Ucrania se ha añadido a las emergencias en Etiopía, Burkina Faso, Birmania, Nigeria, Afganistán o la República Democrática del Congo para rebasar en 2022 por primera vez los 100 millones de personas desplazadas y refugiadas a nivel mundial. ACNUR aseguró que el propósito del Día Mundial del Refugiado es celebrar el espíritu humano y la fortaleza de millones de personas que, a pesar de haber sido desplazadas y a pesar de haberlo perdido todo, se esfuerzan por mejorar su vida, la de sus familias y la de sus comunidades. El organismo pidió a los líderes sumar esfuerzos para construir la paz y poner fin a la situación de las personas desplazadas mediante soluciones humanas y duraderas. 6.133.473 son los venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo, mientras que en América Latina y el Caribe hay 5.083.998. Así lo contabiliza la Plataforma de Coordinación Interracial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la ACNUR. Los solicitantes de asilo ascienden a más de 971.170 en el mundo y los refugiados reconocidos es de 199.206 procedentes de Venezuela. Entre tanto, 2.738.765 cuentan con permisos de residencia y de estancia regular concedidos. Por otro lado, han sido dispuestos más de 1.790 millones de dólares para el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela en 2022. La Agencia de la ONU para los Refugiados asegura que en el caso de los venezolanos se trata de la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial y que por lo tanto un número importante de personas refugiadas de Venezuela requiere protección internacional. Además, la población sigue saliendo de su país y nada parece sugerir que estas salidas se detendrán pronto. Quienes dejan el país se encuentran en situación de vulnerabilidad y cuentan con muy pocos recursos. Además, ACNUR afirmó que en medio del descontento político y las dificultades económicas en algunos países, las personas refugiadas y migrantes pueden ser estigmatizadas y culpadas por la creciente competencia en el mercado laboral y por el limitado acceso a los servicios públicos. Ana,
Una venezolana en Ecuador contó su testimonio a ACNUR y expresó que caminó por 11 días y tuvo que dormir a la intemperie cuando salió de Venezuela, porque su hermano fue presuntamente asesinado y ella recibió amenazas de muerte. Otro testimonio es el de Gerardo, un venezolano que duró más de 7 días en llegar a Perú y aseguró que no tenía nada para comer. Sin embargo, los venezolanos siguen huyendo de Venezuela pese a las difíciles condiciones para desplazarse a otro país en busca de protección. Las protestas indígenas que sacuden al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, desde hace 7 días, se preparan para entrar en una nueva semana en la que todo parece indicar que seguirán generando presión al gobierno con las marchas en su intento por llegar hasta su capital. Esto a pesar de que en la noche del pasado viernes, Lasso decretó el estado de excepción en las 3 provincias ecuatorianas más convulsionadas por las protestas: Pichincha en Quito, Imbabura al norte y Cotopaxi y centro del país. La máxima organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aseguró que continuarán las protestas hasta que el gobierno cumpla con una lista de 10 reclamos, entre los que figuran también la regulación del precio de productos agrícolas y la renegociación de deudas de 4 millones de familias con la banca. La Federación Médica Venezolana consignó un documento ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para denunciar la violación del derecho a la salud por parte de la administración de Nicolás Maduro. La denuncia total de lo que hemos venido realizando desde hace 20 años a este gobierno en relación a la carencia de insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, la condena a tener una mayor morbimortalidad en los hospitales y en los centros de salud, que se traduce en morbimortandad. El representante del gremio de la salud rechazó la judicialización de más de 40 médicos y enfermeras en los últimos 10 días. En el estado Sucre, en Aragua, en Lara, en Apure, en Guadualito, 6 médicos presos por acción del propio gobierno y la fiscalía. En fin, tenemos... sí, nos ponemos a decir, son 80 o son... No tenemos la cifra como tal, pero sí en los colegios, 6 en uno, 5 en otro, 2 en otro. Entonces la cifra va por encima de 40 médicos desde hace 10 días para acá. El doctor Natera aseguró que a pesar de las varias solicitudes realizadas al Ministerio de Salud para una reunión, hasta el momento no han recibido respuestas. Ni con la presidenta del seguro, Magali Gutiérrez, que teníamos una reunión hace ya un tiempo, la que suspendió para las próximas horas, hace 3 o 4 años recién nombrada, ni ahora que está nombrada como ministra de Salud. Le hemos solicitado reuniones para revisar la situación nacional de los hospitales, la salud, la dotación, la contratación colectiva, el salario de los médicos, en fin, todo lo relativo a salud y a seguridad social de los médicos, y no hay respuesta de parte de ellos. El presidente de la Federación Médica Venezolana pidió nuevamente a las autoridades judiciales investigar a los directores de los centros de salud pública por los presuntos hurtos de insumos médicos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Con primera y segunda vuelta. Han manifestado cerca de 30 venezolanos su intención de ser candidatos en la oposición. Podría ser que ninguno de ellos llegue al 6-7%, con lo cual el que resulte electo tenga legalidad, pero no tenga la legitimidad. ¿Qué le estoy proponiendo? Que quienes obtengan la primera y segunda mayor votación pasen 2 o 3 semanas a una segunda vuelta, lo cual el electorado venezolano, el ciudadano venezolano, podría decidir entre esas 2 opciones. Además, expresó que la oposición venezolana debe mantenerse unida para elegir a un candidato unitario. Asimismo, Correa aseguró que solicitaron la participación de los venezolanos en el exterior a través de los consulados, ya que los connacionales que cumplan con los requisitos se pueden inscribir previamente para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.
El acceso a la vivienda continúa siendo una tarea pendiente para el venezolano que ve como cada día se le imposibilita aún más obtener un inmueble o incluso remodelar su hogar. ¿Consideras que si quisieras comprar ahorita una vivienda en 2022 podrías? No, jamás. Imposible. ¿Por qué? No, bueno, el poder adquisitivo no es nada y ni siquiera trabajando, ni siquiera teniendo 2 empleos, o sea, tú haces el diario, la comida, lo suficiente, lo necesario, pues, mejor dicho. ¿Ha hecho remodelaciones últimamente? No, mi amor, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo los insumos para hacerlo, de verdad que no puedo. ¿Cree que el acceso a la vivienda o hacer remodelaciones en Venezuela en este 2022 está fácil, difícil? No, para mí debe estar muy complicado. Si no hay crédito, ¿cómo va a haber activación en la compra de inmuebles? Es muy difícil. No creo, de verdad que no. Mi vivienda es humilde. Las expectativas de mejorarla ahorita en la actualidad es difícil, porque si calculamos la proporción, aunque tú puedas ganar una cantidad que puede cubrir ciertas necesidades, no tiene lo suficiente para guardar para tus metas a corto plazo, como una mejor vivienda. Por lo menos en mi caso, yo tengo varios hijos, vivo con mi pareja y tenemos varios años tratando de reunir para cambiarnos de vivienda. Es difícil. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique Madureri, señaló que ante esta problemática el sector no se ha recuperado como lo han hecho los sectores comercio e industrias del país. Explica que desde hace 8 años se evidencia una recesión. Realmente es muy poco lo que se está haciendo ahorita. Lo único que tenemos en ejecución son las pequeñas obras de remodelaciones que activa el sector comercio. La verdad es que el sector comercio ha sido el dinamizador de esta dinámica que tenemos en este momento y es de verdad lo que está dándole trabajo a los constructores. Madureri afirma que el sector privado ha dado un impulso a la recuperación dentro de la construcción en Venezuela. Sin embargo, poco o nada se está realizando por parte de la administración pública. El sector público está totalmente parado. Los grandes desarrollos de vivienda no existen. El tema de la construcción, infraestructura, el tema de mantenimiento en vialidad, agua, energía, es muy poco lo que se está haciendo. Desde la Cámara Venezolana de la Construcción se han mantenido reuniones desde hace 10 meses con la administración de Nicolás Maduro para entregar propuestas que permitan incentivar este sector en el país y lograr acuerdos que logren mantener a flote a esta industria. Expertos aseguran que el cambio en las políticas públicas y la legislación venezolana son fundamentales para el incentivo del sector construcción en el país. Además, esto debe estar acompañado de una banca fortalecida que pueda ofrecer créditos al venezolano común. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El aumento del 4% de participación en la segunda vuelta presidencial, según el registrador nacional Alexander Vega, se debió a la participación de jóvenes que ejercían su derecho al voto por primera vez. También indicó que, una vez más, se repite la mínima diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Dato histórico frente al 2018, participación ciudadana en Colombia. Por primera vez logramos bajarle casi 5 puntos a la abstención, llegando al 58.17%. Es una cifra histórica, primero porque en Colombia no hay voto obligatorio y segundo porque siempre se tenía en cuenta que los jóvenes no votaban. De acuerdo a la información que tenemos de analítica electoral, hubo un gran porcentaje de ese 4% de incremento de votación de primivotantes. ¿Qué quiere decir esos jóvenes de primera vez que en el transcurso de la semana vamos a seguir analizando? Además de destacar la reducción de casi 5% de la abstención, el registrador celebró el informe de las misiones de observación electoral de la Unión Europea, Parlasur, Uniore, CAPEL y Transparencia Electoral. Los vamos a dejar a disposición en las páginas web de la registraduría, pero resumiendo, los informes de observación exaltan la labor de la registraduría, el manejo de los software, la rapidez del preconteo y felicitan a Colombia como Estado colombiano y a la organización electoral de la excelente organización que tuvo la registraduría y el conteo rápido de los resultados.
Ante la posibilidad de eliminar la registraduría del Estado Civil como organizadora de elecciones planteada por un magistrado del Consejo Nacional Electoral, Vega fue tajante y rechazó esta propuesta. No la apoyaríamos, es inconveniente, y segundo, es un tema importante, ese es el modelo que se aplicó en Venezuela para la reforma electoral. Entonces no es conveniente, y mucho menos ahora, cuando el sistema electoral ha funcionado, proponer una reforma igual al modelo venezolano. El jefe del árbitro electoral también resaltó que ha conversado con los jefes de ambas campañas y no se han presentado reclamaciones por parte de los auditores partidistas acreditados. En otro sentido, luego del pronunciamiento del registrador, el presidente electo Gustavo Petro informó que en el camino de una más intensa y normal relación diplomática, sostuvo una conversación muy amistosa con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. El mandatario le habló de una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. Por lo pronto, se espera que el próximo jueves el Consejo Nacional Electoral entregue las credenciales al presidente electo y al senador y la representante a la Cámara, que ocuparán una curul en el Congreso por haberse ubicado como segundos puestos en la candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. El gobierno de Noruega celebró la presencia de los jefes de las delegaciones negociadoras de Venezuela, Jorge Rodríguez y Gerardo Blythe, a quien instó a retomar en el corto plazo el diálogo político. Ambos representantes viajaron a Noruega en días pasados para participar en el Foro de Oslo, que tendrá como objetivo discutir la mediación de conflictos y procesos de paz. Los temas a tratar se centrarán en la situación de Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía. Noruega fue uno de los países mediadores en las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria el pasado mes de septiembre en la capital de México. Las conversaciones se vieron interrumpidas en octubre por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, un hecho que desde el oficialismo se condenó por la supuesta posición diplomática del colombiano. En nuestro programa Buenos Días analizamos este tema con Benigno Alarcón, director de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien destacó que la intención de la oposición y el oficialismo de retomar el diálogo no es la misma. La agenda del gobierno no necesariamente coincide con la de la oposición, el foco del gobierno son las sanciones, por ello le interesa volver a la mesa, y el foco de la oposición es, bueno, estamos dispuestos de alguna manera a dar nuestro aval a un retiro de sanciones, a una moderación de las sanciones, sí y solo sí hay avances en las condiciones políticas, y eso justamente es lo que implica un enorme riesgo para el gobierno, porque bueno, porque básicamente una elección libre y justa sería prácticamente imposible de ganar para el gobierno de Maduro. Eso es básicamente la gran tranca en este proceso de negociación. Además, Alarcón alertó que una ampliación de la agenda hace que la administración de Maduro pueda escoger dónde hace concesiones como algo favorable. La encuesta nacional de hospitales detalló este miércoles que 50% de los centros de salud registran al menos una falla eléctrica a la semana. La mitad de los hospitales en Venezuela tiene alguna falla eléctrica a la semana. Entonces yo tengo que llegar a mi hospital en San Cristóbal, en Maturín, diciendo, mira, no es cómo amanecieron los enfermos, no es que ¿hay luz o no hay luz? Imagínate ustedes esa pregunta. ¿Cómo se administra una lista de espera quirúrgica? ¿Cómo se administra un programa de diálisis? ¿Cómo se administra un programa de administración de quimioterapia para el cáncer? Si usted no sabe al llegar al hospital si hay o no luz. La encuesta también reveló el incremento de las muertes por falta de insumos médicos o la paralización de algún servicio como cirugía o terapia intensiva en los centros hospitalarios. En nuestro caso, la medición que hicimos totaliza 275 de ellas atribuibles a infarto de miocardio y sus complicaciones, y 261 por trauma. Trauma es el que se cae de la moto, el choque, etcétera, etcétera. Que en Venezuela es un problema de salud pública. Por último, el doctor infectólogo Julio Castro advirtió que Venezuela actualmente no cuenta con vacunas de las principales enfermedades para inmunizar a la población, asegurando que esto es debido a la falta de voluntad gubernamental. Hay opciones sobre la mesa para discutir cómo mejorar el influjo de vacunas a Venezuela. El gobierno venezolano tiene una deuda con el fondo rotatorio, hay disponibilidad de vacunas a través de organismos internacionales y hay soluciones para discutir en la mesa hoy.
Solamente hace falta una decisión gubernamental de avanzar con eso. No quiero entrar en profundidad, pero los problemas humanitarios no pueden esperar por los problemas de los políticos. Según los expertos, se necesitan cerca de 30 estructuras parecidas al Hospital Universitario de Caracas para poder cubrir con la actual demanda de salud de la población venezolana. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Creo que la iniciativa del equipo Europa que presentamos hoy en apoyo a la producción de vacunas y de la resiliencia de los sistemas de salud en América Latina y en el Caribe expresa la importancia de las lecciones aprendidas durante estos 2 años de pandemia. La primera es el acceso universal, se lo he escuchado en muchas ocasiones decir a la presidenta de la Comisión y yo lo comparto 100%, el acceso universal a las vacunas seguras, también efectivas, que garantizan mejor apostando por la descentralización de su producción. Y, en segundo lugar, por la fortaleza de nuestros sistemas de salud y la sanidad pública. Así, en este caso, para favorecer la producción de vacunas y también la resiliencia de los sistemas de salud, nos proponemos trabajar inicialmente en 3 ejes. Primero, la transferencia tecnológica y la investigación, como ha dicho la presidenta de la Comisión. En segundo lugar, el intercambio de experiencias en el plano regulatorio, fundamental. Y, en tercer lugar, la movilización del sector privado hacia la inversión en esta región. El acto oficial de entrega de credenciales del presidente electo y la nueva vicepresidenta se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia, donde está ubicada la sede de la Registraduría Nacional. Las credenciales se las recibirán Gustavo Petro y Francia Márquez mañana jueves a las 4 de la tarde. El registrador nacional Alexander Vega certificará así el triunfo del pacto histórico luego que ningún partido presentara reclamaciones. Algunos usuarios de redes sociales expresaron inconformidades, sin embargo, el ex candidato Rodolfo Hernández emitió un comunicado donde desautoriza cualquier demanda o impugnación de los resultados. También su fórmula vicepresidencial, Marlene Castillo, dijo que no se constituirá como parte de una bancada de oposición. Además, en las próximas horas tendría una reunión con la vicepresidenta electa, Francia Márquez. Aunque Rodolfo Hernández y Marlene Castillo, al ubicarse en el segundo puesto de la votación, tienen una curul asegurada en el Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, aún no está claro si el exalcalde de Bucaramanga ocupará la suya, porque allegados han indicado que estaba dudando en ocupar su posición en el Congreso. Por otro lado, el presidente electo designó a su equipo de empalme para la transición. Desde el gobierno, la cabeza es el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, mientras que el petrismo dio esa responsabilidad al expresidente del Congreso y cercano al santismo, Mauricio Liscano, a la médico y sindicalista del sector salud, Carolina Corcho, así como a Daniel Rojas, quien fue el director programático del plan de gobierno. Estos nombres fueron anunciados luego de Petro reunirse con su equipo cercano. Después de ese encuentro se conoció que el mandatario electo sostendrá la primera reunión con el jefe de Estado, Iván Duque, mañana jueves a las 5:30 de la tarde, tras recibir la credencial. Sobre la conformación del nuevo gabinete, aún no se definen nombres para áreas claves como economía, defensa, interior o cancillería. Varios nombres se discuten, pero están congelados. También está en espera el acuerdo para la directiva del Congreso, la cual durante el primer año del nuevo periodo estarán en manos de la coalición de gobierno, pero aún no confirman si será Roy Barreras, Gustavo Bolívar o Alexander López Maya. El nombramiento más esperado es el del nuevo ministro de Hacienda para calmar a los mercados en vista de que no se conoce quién dirigirá la economía del país. Se ha especulado que pudiera ser Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud en el gobierno Santos, o su esposa Carolina Soto, que fue directiva del Banco de la República, pero hasta el momento el nuevo presidente no ha dado ningún indicio de quién será su ministro de Hacienda. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que el organismo mantendrá su política de subidas de los tipos de interés, aun a riesgo de que el país entre en una recesión, un escenario que no descartó. Powell expresó que esperan efectos mínimos en la actividad económica del país con una bajada de la inflación. Sin embargo, admitió que este escenario es cada vez más difícil. El presidente del Banco Central estadounidense señaló que el objetivo es regresar a una inflación máxima del 2% y el escenario de no lograr la estabilidad de precios es algo que, a su juicio,
La economía estadounidense no se puede permitir. Además, Powell reiteró que el sistema de Reserva Federal está fuertemente comprometido con obtener una bajada de los precios en el país, en un momento en que la inflación se encuentra en niveles no vistos desde hace 40 años. Los defensores de derechos humanos, Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, se retractaron públicamente de haber acusado al gobernador Rafael Lacava por las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo. No ha sido nuestra intención señalar al gobernador Rafael Lacava como responsable, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido en el estado Carabobo. La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades no pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador. Alvarado señaló que conversaron con las autoridades policiales del estado Carabobo para brindarles asesoría sobre los derechos humanos. Queda abierta la posibilidad de que nosotros como organizaciones podamos contribuir en la medida en que la gobernación y el propio cuerpo de policía del estado Carabobo tengan la disposición y la voluntad de que podamos contribuir a un proceso de fortalecimiento, promoción de los derechos humanos. Por último, el abogado de los investigadores alertó el riesgo que viven los defensores de derechos humanos en Venezuela, tras denunciar la presunta violencia policial por parte del Estado. Fíjense bien, cada vez que hablemos de derechos humanos, nos vamos a enfrentar al poder. Porque los derechos humanos los violan son los organismos del Estado. Cada vez que hablemos de derechos humanos vamos a tener un poder enfrente. Entonces el riesgo siempre va a estar latente. Quienes violan derechos humanos son los funcionarios del Estado. Entre los puntos del acuerdo conciliatorio se encuentran que los defensores de derechos humanos deben publicar el comunicado en sus redes sociales y en 2 diarios de circulación regional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Allegados de las reclusas indicaron que esta medida afecta la regularidad con que sus familiares podían visitarlas. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las mujeres habrían sido ubicadas en centros de reclusión de Miranda, Lara, Carabobo y Sucre. En el caso de Miranda, los recintos habrían sido el Instituto Nacional de Orientación Femenina y el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida. En Lara, la comunidad penitenciaria David Viloria, en Carabobo, el Centro de Formación Femenino Independencia y en Sucre, el Anexo Femenino de Cumaná. Familiares manifestaron al Observatorio Venezolano de Prisiones que no hubo ningún anuncio sobre este desalojo, así que los tomó por sorpresa. Asimismo, indicaron que las mujeres presuntamente fueron trasladadas simplemente con la ropa que tenían puesta. No las dejaron llevarse pertenencias personales como cepillo dental, toallas sanitarias, jabones, ropa interior, sábanas, entre otras cosas. Así lo denunció la ONG. También señalaron que aunque les dieron comida, las reclusas han pasado frío y no tienen ropa que ponerse. Otra denuncia es que hay mujeres en condiciones de procesadas que pueden verse afectadas por este traslado. Consideran que tampoco tiene sentido que el motivo del desalojo sea una supuesta remodelación, pues destacan que el anexo tiene al menos 10 años. Entre los ataques lograron documentar 29 casos de presunta estigmatización, 11 de presunta intimidación u hostigamiento, 2 judicializaciones y 3 amenazas. Se observó un incremento de las agresiones registradas, siendo mayo el segundo mes con mayor número de ataques en lo que va de año, seguido de marzo, donde se documentaron 51 hechos. El organismo explicó que presuntamente continúan produciéndose situaciones tendientes a la profundización del cierre del espacio cívico y democrático, derivando en que los niveles de riesgo para la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos en el país es cada vez mayor. Asimismo, indican que el Estado hace un presunto uso de distintas formas de violencia y control
con el fin de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis venezolana. Desde el Centro para los Defensores alertaron el nuevo avance de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, en la que trabaja la Asamblea Nacional electa en 2020, la cual, a su juicio, pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley de armas de fuego de Nueva York promulgada hace más de un siglo que impone restricciones al porte de un arma oculta fuera del hogar. El juez Clarence Thomas aseguró que las enmiendas segunda y 14ª protegen el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar, por lo que el régimen de licencias de Nueva York viola la constitución de ese país, según Thomas. La ley del estado de Nueva York estaba basada en que las licencias públicas de porte de arma de fuego se otorgara solo en el caso de que el solicitante demostrara una necesidad especial de autodefensa, y cada estado de forma individual podría regular el uso y la posesión de armas. Por lo que el fallo 6.3 evitará que los estados restrinjan a las personas que portan armas de fuego. El Senado norteamericano está considerando actualmente un proyecto de ley bipartidista poco común que incluye medidas modestas para el control de armas tras los llamados a limitar su uso luego de los 2 tiroteos masivos registrados en el mes de mayo. El exgobernador de Nariño e integrante del Pacto Histórico, Camilo Romero, señaló que los distintos sectores políticos han entendido el llamado del pueblo y por eso han aceptado el llamado del presidente electo a conversar, a pesar de tener algunas diferencias ideológicas. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo que serán parte de la bancada de gobierno. Se sumarían así a la Alianza Verde y a los del Pacto Histórico e incluso llegarían a más partidos tradicionales como Cambio Radical. Al respecto, el exgobernador de Nariño e integrante del Pacto Histórico, Camilo Romero, celebró los acercamientos porque forma parte del acuerdo nacional que busca unirse a diferentes sectores sin que la posición ideológica sea una barrera. Es que el país ha hablado, el país ha dado un mandato y el mandato está por encima de cualquier consideración y el mandato es de cambio. Sentiría que mucho de lo que hoy está ocurriendo es porque los distintos sectores políticos han comprendido el mensaje del pueblo colombiano, que es muy distinto. Entonces estamos ante una nueva realidad. Romero descartó que se trate de llegar a acuerdos con congresistas por medio de prebendas, lo que en el pasado gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se llamó como mermelada, es decir, beneficios a congresistas para que respaldaran la agenda legislativa planteada por el Ejecutivo. Ese acuerdo nacional implica una reunión con los diferentes, con los distintos, bajo un mandato. El mandato lo ha dado el pueblo colombiano. El mandato es de cambio. El mandato no es nada distinto a cumplir las expectativas de la ciudadanía, del pueblo de este país. Y en esa medida, pues, hay que empezar a gestar ese acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional tendrá que darse con los diferentes y con los distintos, para que salgan las reformas más importantes que el país requiere. Y como parte del acercamiento de partidos tradicionales al nuevo gobierno, se conoció que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha tenido contacto con el presidente electo Gustavo Petro. Según indicó el senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, el acercamiento es normal en vista de que hay una nueva realidad en el país. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos expresamente le arrebató un derecho constitucional reconocido al pueblo estadounidense. No lo limitaron, simplemente lo eliminaron. Esto nunca se había hecho con un derecho tan importante para tantos estadounidenses, pero lo hicieron. Es un día triste para la Corte y para el país. Biden afirmó que su gobierno defenderá el derecho al aborto y animó a los estadounidenses a acudir a votar en los comicios de noviembre para garantizar una mayoría en el Congreso y así sacar adelante leyes que lo amparen. Ahora que ha sido eliminado Roe, debemos ser claros. La salud y la vida de las mujeres en esta nación están en peligro. Como presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales, como vicepresidente y ahora como presidente, he estudiado esto con mucho cuidado. He visto más confirmaciones de magistrados de la Corte Suprema que nadie.
Este caso siempre se abordó. Creo que Roe vs. Wade fue la decisión correcta desde la perspectiva de ley constitucional y la aplicación del derecho fundamental a temas de familia y autonomía personal. Mientras tanto, cientos de personas se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo en Washington para protestar contra la decisión de la Corte de revocar la protección al derecho al aborto, aunque también hubo un grupo que celebró el derecho a la vida. Por su parte, el líder del Partido Republicano en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, calificó de valiente y correcta la decisión del Tribunal Supremo. El senador afirmó en un comunicado que es una victoria histórica para la Constitución y para las personas que calificó como más vulnerables de ese país. Entre tanto, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificó de insulto y bofetada para las mujeres el fallo del Tribunal Supremo del país que revoca la protección del derecho al aborto. Mientras tanto, en la Florida, esta decisión podría implicar mayores restricciones. En abril, el gobernador republicano Ron DeSantis promulgó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, que entrará en vigor a partir del 1 de julio. Venezuela obtuvo 1.63 puntos, siendo el país número 15 del estudio titulado Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en 2022. Sin embargo, Venezuela tuvo una leve mejora con la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado. Así lo indicó la organización. El informe evalúa la gestión de la lucha contra la corrupción hecha en 15 países de la región, donde los factores que influyen son sus instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas. Aparte de Venezuela, otros países con baja calificación fueron Bolivia 2.57, Guatemala 3.38, México 4.5 y Paraguay 4.45. Mientras que Uruguay lideró la lista siendo el número 1 con una 7.24 puntos. Le sigue Costa Rica 7.11, Chile 6.88, Perú 5.66 y República Dominicana 5.19. Por su parte, Argentina obtuvo 5.4, Panamá 4.96, Colombia 4.87, Ecuador 4.82 y Brasil 4.76, ocupando el puesto 10. Cabe destacar que Guatemala, México, Brasil y Argentina son los países del ranking que más mostraron un retroceso en materia de la lucha contra la corrupción. Entre las conclusiones del informe, las encuestadoras señalan que la lucha contra la corrupción no está siendo una prioridad para los gobiernos de América Latina. Este viernes 24 de junio se conmemoran en Venezuela los 201 años de la Batalla de Carabobo, una fecha histórica para nuestro país que inició el proceso independentista de la corona española. Por esta razón, nosotros salimos a las calles de la capital a preguntarles a los ciudadanos si conocen qué se celebra en esta fecha y cuál es su importancia para el país. Hoy en Venezuela? No sé. ¿Es el día de San Juan? Y además del día de San Juan. No sé. Oye, tú mulata, hoy se conmemora los tambores de San Juan de Curiepe. La batalla de Carabobo, creo. ¿Sí? ¿Será? Eso mismo, la batalla de Carabobo, si no me equivoco, ¿no? Yo también quiero participar. Ay, de verdad que no recuerdo, mi amor. Cuando era estudiante sí recuerdo, pero ya se me olvidó. La batalla de Carabobo, hace 201 años que lucharon nuestros libertadores porque nuestro país fuera libre del yugo español. El 24 de junio de 1821, el libertador Simón Bolívar lideró el ejército patriota dividido en 3 frentes en la batalla de Carabobo. Las fuerzas de Bolívar lograron imponerse a las del Imperio Español, que fueron conducidas por el mariscal Miguel de la Torre para que de esa forma aseguraran el territorio venezolano y consolidaran la creación política de la Gran Colombia, concretada en Angostura en 1819. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El Senado de Estados Unidos votó a favor de aumentar el control sobre las armas de fuego en el país con un acuerdo entre demócratas y republicanos después de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo en New York y en una escuela de Uvalde en Texas. El proyecto de ley incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años. Además, extiende a todo el país la llamada Ley de Alerta de Peligro, la cual permite confiscar armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos a través de un procedimiento legal. El acuerdo entre demócratas y republicanos también incluye más fondos para recursos de salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas. Además, se trata de la primera vez en décadas que los dos grandes partidos de Estados Unidos logran llegar a un acuerdo para votar a favor de mayores controles a las armas. Tras su aprobación en el Senado, ahora el proyecto de ley se trasladará a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría. Por su parte, el presidente Joe Biden celebró que representantes de ambos partidos lograsen actuar en conjunto para dar una respuesta desde la política a los familiares de las víctimas de los tiroteos de Uvalde y Buffalo. Cabe destacar que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el pasado jueves una ley de armas de fuego de New York promulgada hace más de un siglo que impone restricciones al porte de un arma oculta fuera del hogar. Este 24 de junio se cumple un año del desplome de la Torre Champlain Sur de Surfside en Miami. 98 personas fallecieron bajo las ruinas del edificio. Durante un mes y 2 días exactamente se ejecutaron labores de recuperación de restos humanos y evidencia. Aún hay investigaciones en desarrollo para determinar las causas de esta tragedia, pues aún persisten muchas preguntas sin responder. El deterioro de la estructura por la corrosión, trabajos cercanos de otros proyectos inmobiliarios, posible omisión del mantenimiento, son algunas de las hipótesis que existen. Mientras tanto, en el día de hoy, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha encabezado un acto central acá en la zona cero, junto con autoridades del estado de Florida y locales. Acá se honró la memoria de todos los fallecidos, se insistió en el consuelo de sus víctimas. Mientras tanto, hasta la fecha existen demandas colectivas en desarrollo. Una de ellas otorga millones de dólares a los deudos y a las personas que lo perdieron todo en este derrumbe. Las demandas en curso son hacia la Asociación de Propietarios y hacia instancias municipales y policiales. Este desplome estremeció también las políticas de revisión de estructuras ante el riesgo latente de hechos similares. De hecho, se han modificado algunas normativas en el condado de Miami-Dade, donde se refuerza la supervisión de los edificios con más de 30 años de construcción. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para BPI Televisión. Durante el evento realizado en la Cancillería, la ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, señaló que las relaciones internacionales hay que fortalecerlas continuamente y no dar nunca nada por sentado. Conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas que se han caracterizado por valores compartidos, la defensa a la democracia, la defensa a la libertad, el desarrollo económico que mejore las condiciones de vida de todos los colombianos y, por supuesto, construir también instituciones que permitan el fortalecimiento de todo nuestro hemisferio. La canciller también resaltó el estatus especial que tiene Colombia en cuanto a la cooperación en seguridad y defensa como país no miembro de la OTAN, el cual fue otorgado por el actual presidente Joe Biden. Para Colombia ha sido muy importante el apoyo de Estados Unidos, no solamente en la construcción de la paz de Colombia, en enfrentar el desafío del narcotráfico y el terrorismo, sino también durante estos últimos años. Quiero ser muy clara en agradecer ese estatus especial que le ha dado el presidente Biden a la relación con Colombia, un país estratégico, un aliado estratégico, no miembro de la OTAN. Durante el evento, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmeri, mencionó los objetivos comunes principales en los cuales trabajan ambos gobiernos: seguir implementando el acuerdo de paz, enfrentar los narcóticos ilegales, promover los derechos humanos, aumentar el comercio e inversión, proteger el medio ambiente y combatir la crisis climática. Vamos a continuar los enlaces entre los dos países porque somos países democráticos que comparten una visión amplia para su pueblo.
Las intervenciones las cerró el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien señaló que el primer diplomático enviado a América Latina por Estados Unidos fue a Colombia. Además, recordó la potencialización de la inversión entre ambos países a través del Tratado de Libre Comercio. Desde la Cancillería de la República, Miguel Cardosa, VPI TV.